Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. En la Ciudad de México, el aumento en el precio de las rentas se ha convertido en una preocupación para miles de personas. Actualmente, la ley establece que el incremento anual del alquiler no puede ser mayor a la inflación del año anterior, una medida confirmada por la Suprema Corte en 2026. Pero, ¿este límite realmente ayudará a frenar el encarecimiento de la vivienda? Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de la gente y hablar con especialistas sobre el tema. Esto es En la Banqueta, yo soy Jimena Cardona y estás en el canal del Congreso. El problema que tenemos en la Ciudad de México y en general el país es la ausencia de vivienda nueva. Ese es nuestro gran problema y en esta ciudad en particular es enorme el problema. Todo un poquito de contexto. En la Ciudad de México hay 2.700.000 viviendas, más o menos, ¿no? De esas 2.700.000, 665.000 están rentadas. Y de esas rentadas, solamente 23.000 están dedicadas a las plataformas de Airbnb y demás, es decir, todos estos supuestos causantes de la gentrificación que no existe. Y ahorita entramos al detalle. ¿Cuál es el problema? Es que no se están construyendo viviendas suficientes. Hace rato estábamos platicando antes de entrar a la entrevista, todos los edificios que están aquí alrededor, que estamos viendo literalmente parados aquí, el del CEPS, y todos los edificios que están alrededor, que son edificios que tienen un potencial enorme para generar vivienda y no son aprovechados. ¿Por qué? Porque las autoridades de la Ciudad de México durante décadas se les ha olvidado que viven en un organismo vivo, que es la Ciudad de México. Y esta Ciudad de México tiene un elemento clave, un órgano clave, como sería tu corazón, que es la vivienda. El momento que tú dejas de desatender ese organismo clave, se empieza a morir poco a poquito. Y es lo que nos está pasando en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se necesitan construir al año por lo menos 50,000 viviendas. 50,000 en todos los niveles socioeconómicos. No se construyen ni 5,000. Entonces va generando un déficit enorme. Y al final del día hay una ley que todos saben, que es la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda es muy sencilla. Es con base en lo que hay en el mercado, se determinan los precios. Si hay una demanda muy grande y una oferta muy chiquita, los precios van a subir. Entonces, ¿qué se necesita? Pues que las autoridades de la Ciudad de México entiendan, por favor, que tienen que hacer un cambio radical. Tenemos una cosa en la Ciudad de México del fantasma como comunista de las rentas congeladas que aparecieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que dejaron estragos negativos en el tema del mercado de inquilinario, sobre todo en las áreas centrales de la Ciudad de México. Y primero hay que decir que el instrumento de regulación del aumento de la renta ya existía, ya lo teníamos en el Código Civil desde los 80s y 90s que hubo una pequeña reforma y ya se topaba, o sea, digamos, se limitaba el porcentaje que se podía aumentar el alquiler, que era del 10%. La regulación actual, la regulación o la reforma que se hizo al Código Civil el año pasado establecía que ya no se iba a aumentar el 10%, sino que tenía que hacerse al índice inflacionario, ¿no? a lo que se estableciera como inflación anual. Eso permitía, porque además, podemos hablar de crisis económicas y todo, pero en los últimos 20, 30 años no hemos tenido inflaciones de más del 10% anual. Eso quiere decir que las rentas estaban subiendo mucho más que el índice inflacionario. Ya estamos poniendo como reglas un poquito más claras, pero sí se podía aumentar. Con las nuevas la nueva propuesta se establecen algunos otros regulaciones que no son solo el tema de aumento, que repito, no es tope, es una regulación que permite un poco evitar la especulación, ¿no? Hasta ahí todo muy bien, ¿no? Todo muy bonito. El problema que tenemos en el caso de la Ciudad de México es que tenemos un esquema muy poco formal del alquiler, ¿no? Simplemente con datos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Vivienda de 2020, pues en la Ciudad de México el 36% de las personas que vivían de las viviendas habitadas en alquiler no tenían un contrato definido. El problema con el contrato y con esa regulación del aumento es que si no hay un contrato definido, no hay cómo establecer cómo se van a dar esos aumentos. ¿Tú piensas que la Ciudad de México es cara para vivir?
Sí, claro, por supuesto que sí. Es un poquito, bueno, nosotros, la edad que yo tengo, que tengo 30 años, la verdad, la situación económica ha sido demasiado exigente. Exigente en la manera de cómo vivimos, tan solo en el transporte público. En el transporte público, bueno, al menos para mí la cuota es un poquito elevada. El salario mínimo demasiado es muy poco para lo que estamos para ganar. Entonces, la renta, tan solo en esta zona, las rentas son muy caras, muy elevadas, muy elevadas. Entonces, para vivir en esta zona tienes que, por lo menos, ganar muy bien, muy bien. Referente a lo de, bueno, la verdad es que yo no vivo aquí, no vivo en esa zona, vivo en la zona norte, pero yo que vivo sola, sí, las rentas son demasiado elevadas. O sea, tan solo en el espacio que te ofrecen, las rentas no es lo que... Yo no pagaría por una renta por el lugar que te ofrecen. Entonces, sí, para mí son un poco elevadas las rentas. Y esta solución que puso el gobierno de la ciudad de poner un tope a los aumentos de la renta y que solo se puedan aumentar de acuerdo al índice de inflación. Pues la verdad la propuesta está muy, muy buena. Ojalá y sí lo hagan. Digo, la verdad es que sí nos ayudaría demasiado a nosotros los jóvenes que estamos apenas queriendo experimentar el querer vivir solos, el independizarse de cualquier manera, entonces sí nos ayudaría muchísimo. El aumento en el precio de las rentas también se ha relacionado con la gentrificación en distintas zonas de la capital. Colonias como Roma, Condesa y Juárez han registrado incrementos importantes en el costo de la vivienda. Y la gentrificación es un término bastante taquillero, bastante poco serio y bastante irresponsable, porque fíjate qué chistoso. La gentrificación la ubican principalmente en 1 o 2 alcaldías, ¿no? Y en colonias súper sexys. La Condesa, la Roma, Condesa, Cuauhtémoc, que son las sexys. ¿Por qué? Pues porque está precioso, tienes los parques, tienes los servicios, los restaurantes. Pero a ver, estas colonias tradicionalmente sí fueron colonias de gente de nivel económico alto, muy alto, siempre. A pagar alto. Y esas son las personas que han vivido tradicionalmente ahí. ¿Qué es lo que sucedió a raíz de los temblores, particularmente el 17, cuando la gente salió de estas colonias por miedo, porque salieron por miedo? Ciertos edificios se fueron ahí rentando con la familia, ¿sabes? Como aquí lo que platicábamos del CEPS, ¿no? Y dices, pues la familia ahí tiene, pues réntalo en lo que sea y sale para los gastos, pagas el predial. Pues resulta que hubo gente que se fue a vivir ahí bajo esas condiciones con rentas más bajas. Pero fue porque un tema coyuntural, no porque la zona fuese una zona popular. Ojo, no estoy diciendo que no pueda haber vivienda popular, ¿ok? La realidad es que nunca fueron ese destino popular. Y entonces dicen, sí, los gringos vienen aquí, nos roban y nos quitan. A ver, por el amor de Dios, en una ciudad de 2.700.000 viviendas, 23.000 están rentadas en Airbnb, no es nada. Y están localizadas en 5 alcaldías. Entonces, tenemos que ser serios en el debate. Hace unos años nadie hablaba de alquiler, como que no nos importaba. Éramos yo y otras 3 personas. Y lo que es interesante un poco con el tema de alquiler es que tiene que ver con la historia que tenemos en América Latina sobre políticas públicas de vivienda. Nos hicieron creer que la vivienda en propiedad era como uno de los máximos, y digo, los millennials todavía lo seguimos teniendo muy clavado como en nuestra esencia, en nuestro corazón. Entonces nos hicieron creer que era como de los puntos máximos, ¿no? Como tener una familia, un trabajo estable. El problema es que no vamos a tener nada de eso y las generaciones de abajo menos. Lo que implica que el alquiler se está convirtiendo no en una decisión, sino en una necesidad, ¿no? Si vemos las tasas de crecimiento de alquiler regional en América Latina, nos vamos a dar cuenta que de 2000 a 2020 aproximadamente entre el 7 y 12%, dependiendo del país, aumentó el alquiler a nivel nacional. Pero si nos vamos a la escala urbana, esos aumentos son mucho más, ¿no? La Ciudad de México, bueno, solo la Benito Juárez de 2000 a 2020 aumentó como 10% solo de vivienda en alquiler. Tiene que ver, por ejemplo, con el gran crecimiento inmobiliario que tuvo la Benito Juárez, ¿no? Entonces, el asunto es que no es solo una tendencia presente, sino es una tendencia que se va a quedar en el futuro para bien y para mal, porque está relacionado con el mercado de trabajo, ¿no? Las nuevas generaciones, bueno, a partir de los millennials hacia abajo, el mercado informal, que no quiere decir irregular, igual pagamos impuestos, ¿no?
pero no tenemos empleos formales que nos permitan asegurarle a la banca privada que yo le voy a pagar durante 20 años, lo que implica un crédito de hipotecario para una vivienda, ¿no? Y además las tasas son altísimas, justamente porque las nuevas generaciones, las generaciones, ya digo nuevas, pero en realidad los millennials ya no estamos tan nuevos, las generaciones pues sí, que están en sus 30, que además es la media en la Ciudad de México, hacia abajo, no van a acceder a sistemas de seguridad social. Quiere decir que van a trabajar, van a vivir después de ancianos con lo que ahorren. Y el sistema bancario, para acceder a una vivienda, lo que hace es hacerte más difícil el tema de acceder a la vivienda, porque para ellos es inseguro, ¿no? O sea, todos tenemos un valor, para el mercado tenemos un valor, ¿no? Nuestro valor tiene que ver con nuestro riesgo, ¿no? El riesgo de, pues, cuando compras un seguro, pues el riesgo es de, si trabajas, no sé, en una, no sé, haces, carreras de autos, pues el riesgo de que te mueras es mayor y por lo tanto vas a pagar más por un seguro de vida, ¿no? Bueno, el caso del sistema hipotecario es igual, ¿no? Te van a cobrar con base no solo en lo que valga la vivienda, sino en el potencial de riesgo que tú tienes para pagar. Estas generaciones tienen un potencial de riesgo altísimo y las tasas son altísimas. Si tú le pides un crédito, no solo a la banca privada, sino también al sistema estatal como el Infonavit, las tasas están 10, 11, 12%, lo que implica que al finalizar el crédito a 20, 25 años vas a pagar 5 o 6 veces tu departamento. ¿Tú consideras que en la Ciudad de México en los últimos años se han encarecido las viviendas? Bastante, la verdad es que para nuestra generación ya es completamente inaccesible, ¿no? ¿Y has oído de esta propuesta del gobierno de la Ciudad de México que pusieron un tope a las rentas y solo puede subir el índice de la inflación? Sí, de hecho no lo conozco de fondo, pero me parece haber escuchado en las noticias. ¿Y qué piensas de algo así, de esta política nueva? Pues yo considero que es bastante importante que en ese sentido el gobierno se acerque a la ciudadanía y que vean realmente pues uno de los principales retos que tiene la juventud, ¿no? Hay algunos especialistas que dicen que esto pues es como una curita, que realmente no resuelve el problema. Pues entrar de fondo, la verdad es que yo desconozco de todo, pero desde mi experiencia es muy difícil hacerse de una vivienda con los salarios que hay actualmente, ¿no? La mayoría de las personas pues batallamos, yo rento. Entonces la verdad cada año me suben, mensualmente me suben la renta y la verdad pues ahora sí que apenas estamos apretados, ¿no? Pero digo, qué padre que hay una ley que establecieron para por lo menos mantener las rentas, que ya no suban. El año pasado me estaba pagando yo 6,000, ya para este año me subieron a 8,000. Vivo aquí en La Morelos y es un departamento pues muy pequeño y todo, digo, o sea, se me hace mucho para lo que es el departamento. Pero bueno, pues ahora sí que la necesidad es de que uno, rente lo que haya. De acuerdo con el INEGI, en la Ciudad de México más de 662,000 viviendas se encuentran en alquiler, lo que refleja la importancia del mercado de rentas para miles de familias en esta capital mexicana. Tenemos que resolver el problema, porque la gente necesita vivir en la Ciudad de México. ¿Y en dónde va a vivir? Lo que ha pasado es la expulsión de la gente a el Estado de México, a Hidalgo, a otras zonas, en donde tienen unos traslados terribles, horas y horas y horas de su día. Claro, y esos todavía, pues, porque son fifís, porque agarran su coche y se regresan, ¿no? Pero ¿cuántas personas utilizan el transporte público para echarse 2, 3 horas de camino? Eso no está bien, no está bien. Y tenemos que pensar en esas personas. Y no es populismo decir, es que no. A ver, tenemos que ver cuál es el modelo exitoso que ha sucedido en el mundo, en donde los centros de las ciudades se recuperan. La ONU Habitat, tiene un mandato muy claro, que la vivienda tiene que ser el centro de las políticas públicas, regresar los centros de ciudades y de esa manera, a través de mecanismos inteligentes, en donde no se necesitan muchos recursos del gobierno. Se necesita que haya certidumbre para el inversionista, porque repito, son inversiones que toman muchísimos años en materializarse con un altísimo riesgo. Además de los permisos, todo lo que tú quieras, todavía tienes que construirlo, y luego tienes que venderlo, y luego que tus clientes tengan el dinero para pagarlo. O sea, es bien complejo el negocio de desarrollo inmobiliario. ¿Piensas que en la Ciudad de México se han encarecido las rentas? Sí, creo que durante los últimos años y más en las partes céntricas de la ciudad, las rentas han ido al alta. Cada año vemos eso.
¿Tú conoces gente que se ha tenido que ir de su departamento porque le suben la renta? Pues no tanto como irse, pero más bien hacer un sacrificio de salir de casa para estar más cerca del trabajo, pero eso implica pues pagar más renta, aunque no queramos, pero tenemos que hacer esos gastos. ¿Qué otros mecanismos son necesarios? El primero es el tema de la transparencia de datos, ¿no? No tenemos, a diferencia de otros países, otras ciudades, como siempre nos vamos al norte global a referirnos que queremos el sistema inquilinario de Austria, ¿no? O queremos la Defensoría Inquilinaria de Nueva York. Pero lo que tienen ellos es datos, ¿no? En la Ciudad de México no tenemos referencias sobre quiénes son los que ofertan la vivienda en alquiler en Ciudad de México. Es decir, especulamos un poco de si son una abuelita que heredó su casa y le ponen alquiler y que vive de sus rentas, o si son un gran desarrollador inmobiliario que tiene varios inmuebles y que los pone en alquiler, porque claramente no los podemos regular igual, ¿no? Necesitamos instrumentos distintos, por ejemplo, fiscales, ¿no? Le cobro impuestos, pero no le puedo cobrar impuestos igual a la abuelita y no tenemos datos. O sea, con todo y que es la ciudad más, la capital del país, no tenemos esa información, ¿no? Entonces, lo principal y lo inicial es tener transparencia de datos, ¿no? Sé que es un tema delicado porque los datos de la propiedad privada son como una cosa a lo que le tenemos miedo. Le tiene miedo como el sector político de todos los colores, le tiene miedo la sociedad civil, ¿no? Es como le voy a dar mis datos al gobierno y qué va a hacer con ellos. Y el tema de la regulación, ¿no? Pero sí necesitamos eso para iniciar a plantear, a fortalecer esos mecanismos. Y luego, un debate que me parece importante y que nos va a tocar tener, no va a ser suave, que es el tema de la función social de la propiedad, ¿no? Es un tema que aparece en nuestra Constitución, en la Constitución Federal y también en la Constitución de la Ciudad de México. El problema es que no se entiende qué significa la función social de la propiedad, ¿no? Que es, claro, tienes derechos de propietario. La figura de propiedad privada existe porque finalmente nuestra Constitución es una Constitución basada en el canon liberal, ¿no? Se hizo en 1917 con todo ese pensamiento europeo de la libertad y la propiedad privada. Antes de la aprobación de esta legislación, en muchos contratos de arrendamiento las rentas podían aumentar hasta 10% anual. Ahora el incremento queda ligado a la inflación, que en los últimos años se ha ubicado entre 3 y 5%. Que no pueden subir los precios de la renta, que pueden subir máximo un 5%, digamos. Ahí te va. ¿Qué vamos a hacer ahí? Eso es muy importante. Esto es, como te dije, ¿dónde está el sol? Ahí, tapar el sol con un dedo. ¿Por qué es lo que están haciendo? Porque al final del día, la renta se incrementa en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no hay vivienda suficiente. No hay vivienda suficiente. Y al no haber vivienda suficiente, pues los precios van a subir. La Suprema Corte de Justicia pudo haber dicho lo que quieras. Pero al final del día lo que va a pasar es que los arrendadores y arrendatarios van a celebrar contratos de un año. Un año. Y cuando termine el año se acabó el contrato, ese contrato lo rompes y celebras uno nuevo. Con otro precio. Con otro precio. O van a hacer contratos paralelos o van a hacer otra serie de cosas. No se está resolviendo de fondo el problema. Le estás dando una aspirina a un paciente con un cáncer terminal, con un cáncer muy avanzado. Le estás dando una aspirina y le estás diciendo, con esto va a salir adelante y con esto vamos a resolver el problema. No es cierto. Es darle a tole con el dedo a la gente. Es un tema populista, es un tema de hacer creer a la gente que, ya con esto ya nos están protegiendo. No es cierto, porque no hay vivienda suficiente. No hay vivienda suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada. Es taquillero, salió en las noticias, entonces van a pararse el cuello y decir nosotros estamos protegiendo a la gente. No es cierto. ¿Y existen datos de movilización de personas debido al aumento y baja de precios? Sí, pero digamos, son cálculos, porque yo no quiero hablar de esos datos que suelen arrojar que esta ciudad expulsa no sé, 200,000 personas al año, porque hasta cierto punto, con los datos de INEGI sobre las tasas migratorias, podemos tener esa información. El asunto es que no toda la migración refiere a expulsión. O sea, si a ti te ofrecen un buen trabajo fuera del centro de la ciudad, pues te vas. Pero sí, lo que sí hay son el Hábitat Internacional, que es una coalición internacional que tiene sede en Ciudad de México, pero es en Centroamérica, en México y Centroamérica. Tiene datos sobre las expulsiones violentas, digamos, cuando son despojos, pues no, o sea, no es que el inquilino haya decidido irse, sino que se vio presionado
hay diferentes tipos de violencia y de presión. O sea, la primera es, pues te subo la renta y entonces el otro dice, pues no me queda de otra. O la otra ya derecha es, voy a sacar las cosas de la casa, del departamento de la casa y te expulso sin pasar por un juicio formal, sin establecer los instrumentos que tenemos, porque tenemos instrumentos, hay que decir que a lo mejor no son eficientes para los propietarios de pronto, pero tenemos instrumentos formales para llevar esos mecanismos de ejecución de recuperación de propiedades por un inquilino que tal vez no pagó, ¿no? Que pues hay que aclararlo, hay condiciones en las que está en todo su derecho de recuperar. Y de esas, digamos, lo interesante de esos casos es que están muy, muy bien localizados, o sea, están en las áreas centrales. Y ha aumentado mucho han aumentado, sobre todo yo creo ahorita en la actualidad, debería de aumentar, pero yo creo que otra cosa, ¿no? El salario. El salario, por ejemplo. ¿Y usted sabe una nueva ley que se va a aplicar en la Ciudad de México en la cual los precios de los alquileres ya no pueden subir más allá de la inflación? ¿Había escuchado? No, lo desconocía, no sabía de esa nueva ley. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué piensa de esta ley? Pues que estaría formidable, porque imagínense, anteriormente, hace algunos años, era como una renta congelada. Bueno, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero ahora ya estaría ideal que hubiera una nueva ley. Pues que está bien, porque así ya no nos pueden subir más la renta. Porque le digo que donde estoy, que si nos visitan otros familiares, tenemos que pagar otro precio. Es como si estuviéramos en un hotel. Y pues yo digo que eso está mal. Algo que regule esto. Pues que no nos cobren y que nos dejen. De todos modos nunca vienen seguido y nunca están con nosotros. Entonces, porque vengan unos 2, 3 días, no pasa nada, ¿verdad? Nada más. Sí, no les deberían cobrar, la verdad, pero ahí tiene que checar su contrato. Sí, le voy a decir a mi hijo que lo revise y que vea, porque creo que no le dan ni contrato. Él paga en el banco y lleva el papel a una tienda que la recibe el señor. Esta legislación también contempla un registro nacional de contratos de arrendamiento para generar mayor transparencia en el mercado de rentas. ¿Qué políticas públicas sí funcionarían? La primera política pública que funcionaría sería dejar de extorsionar a los desarrolladores porque les afecta a los usuarios finales. En el momento que en la Ciudad de México, las autoridades del gobierno de Ciudad de México realmente mandara una directriz, Clara Burgada y su equipo, diciendo se acabó, funcionarios públicos, se acabó la corrupción, se acabó la extorsión, y que realmente lo veamos, en ese momento la atención de los inversionistas va a brincar. Segundo, hacer los procesos de autorización de los usos de suelo en una forma mucho más ágiles. Tercero, que debe haber sido realmente segundo, tiene que ver con el reordenamiento del suelo interurbano. Hay mucho suelo muy mal utilizado en la Ciudad de México que tiene un potencial enorme para hacer vivienda de todos los niveles socioeconómicos, con los servicios, con transporte público, ahí, a pie de calle. Entonces tienes que hacer una reordenación en ese sentido. Esa es la tercera, que debía haber sido la segunda. Cuarta, dejar de estar engañando a la gente. Decirle a la gente, a ver, yo también quisiera vivir en un penthouse padrísimo en la Condesa. De renta congelada. No, pero no me alcanza. ¿No? Oye, sí, qué bueno que tengan expectativas. ¿Por qué? Porque a los chavos les hicieron pensar una cosa bien delicada. Hicieron pensar a los chavos en este país que podían comprar su casa luego. ¿Sabes cuál es la edad promedio en Estados Unidos, en Canadá y en Europa de la primera compra de una casa? 37 años. La primera compra de una casa se hace a los 37 años, no se hace a los 20 y tantos. Y los chavos necios, en mi opinión, que se quieren salir de casa de sus papás, no se salgan de casa de sus papás. Es lo más cómodo que hay. Les da chance de ahorrar, viven ahí, nomás no les den mucha guerra. Ese es el cuarto, dejar de decir mentiras, o sea, dejar de estar incitando a la gente que sí, tú como chavo puedes comprar y puedes comprar. No es cierto, en el mundo no funciona así. Y 5, hacer los procesos más ágiles. Todos los procesos, desde licencias, terminaciones, ocupación, todos esos procesos. Y en ese momento, en ese instante, vas a tener miles y miles y miles de millones de dólares tocando la puerta a las alcaldías, al ayuntamiento de la Ciudad de México. Las rentas están elevadas más de lo que ganamos. ¿Y sabes de esta nueva ley que en la Ciudad de México ya solo puede subir la renta el índice de inflación? Sí, la verdad es que es lo que
estaba viéndolo otra vez en los noticieros y todo eso. ¿Qué piensas de esta medida? Híjole, pues la verdad pues creo que es buena, ¿no? La iniciativa que están haciendo para que las rentas pues, estén a la par de lo que ganamos en la Ciudad de México. Los derechos inquilinarios, la verdad es que uno pensaría que hay muchos derechos inquilinarios en la Ciudad de México, pero en realidad, como no hay formalidad, no hay seguridad jurídica para los inquilinos y tampoco para los propietarios que arriendan. Entonces, en el papel son instrumentos que son positivos porque nos hablan de un interés a un mercado que no se había regulado, que no se había tocado en varias décadas, sobre todo desde el 85, que desaparecieron muchos derechos inquilinarios y sobre todo la fuerza de la movilización social inquilina, ¿no? Desde entonces no teníamos, digamos, movilización en temas de instrumentos jurídicos, leyes, reformas, actualizaciones que defendieran esa estructura. Entonces, lo que es positivo hoy es pues ver sobre la mesa la movilización y el interés sobre la regulación inquilinaria, pero necesitamos fortalecer otros instrumentos, no solo ese instrumento que por sí mismo no funciona solo, ¿no? Necesitamos como otros instrumentos, otros mecanismos que ayuden a fortalecer ese que tenemos como incipiente en el caso de la Ciudad de México. El aumento en el precio de las rentas se ha convertido en un tema central para quienes viven en la Ciudad de México. Hoy vimos como el límite al incremento anual ligado a la inflación busca contener las alzas, esto en medio de un debate sobre acceso a la vivienda en la capital y gentrificación. Esto fue En la Banqueta, yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí en el canal del Congreso.